estamos en una serie, escuchen bien, de drogadicción y restauración espiritual, los días jueves. Amén. Hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves. Amén. Hoy vamos a recibir el seminario que he titulado sobre restauración y espiritual de drogas alucinógenas. El problema de las drogas es un flagelo que ataca y no respeta condición social, no respeta si usted es blanco, si usted es negro. Saludo a los hermanos de YouTube, a los hermanos del Face, de las diferentes redes sociales que ven las prédicas de este pastor Roque y la iglesia Ministerio Pescadores del Reino. Amén. Que Dios los bendiga a todos, y hoy vamos a continuar con esta conferencia sobre las drogas y restauración espiritual. Hoy, iglesia, Dios nos va a hablar, escuchen bien, sobre las influencias demoníacas. Escuchen bien. Hoy Dios, al salir tú de esta puerta, vas a conocer un poco más de lo que el Espíritu Santo te va a enseñar sobre cómo operan los demonios en nuestra vida, sobre cómo ellos nos llevan a hacer su voluntad, y muchas veces en contra de nuestra voluntad o decisiones hacemos lo malo delante de Dios y delante de los hombres. Hoy Dios te va a enseñar, para los que titulan los mensajes que damos en esta iglesia de Jesucristo, el mensaje tiene como título: las influencias demoníacas como arma sutil del diablo para traer engaño sobre la humanidad. ¿Cómo se llama el mensaje? No se van a dormir, ¿no? Escuchen bien. Espíritu de estupor, hay que echarlo fuera. No se vayan a dormir. Díganle que está al lado. No se vaya a dormir. No se vaya a dormir. ¿Ven? Atento, hermano. Camarón que se duerme, se lo llevan a la corriente. Cristiano que se duerme, lo arrulla el diablo, hermano. Amén. Las influencias demoníacas como arma sutil del diablo para traer engaños sobre la humanidad. Desde comienzos, escúcheme bien, iglesia, desde comienzos de la creación de Dios, la humanidad siempre ha sido influenciada de una u otra manera por fuerzas terrenales y fuerzas espirituales, las cuales han venido ejerciendo un control mental y emocional en la conciencia de los hombres, llevándoles por naturaleza a hacer el bien o a hacer lo malo, a tomar buenas, excelentes decisiones o a efectuar pésimas y malas decisiones en su vida, donde todos, de una u otra manera, somos influenciados en este mundo, iglesia. En la enseñanza de hoy, Dios desea que conozcamos un poco más sobre lo que enseña la Biblia, el manual de vida, la bendita palabra del Señor, sobre las influencias demoníacas como arma sutil del diablo para traer engaños sobre la humanidad. Existe en la iglesia dos tipos de influencia que nos rodean, a usted y a mí. Nos rodean dos tipos de influencia: una la terrenal y otra la espiritual. Influyen sobre nosotros. Influencia terrenal, por ejemplo, una amistad puede influir en usted para que usted se pierda o para que usted sea una persona de valor. Un familiar puede influir en usted. Su esposa, su amante, su compañera sentimental o su compañero sentimental puede influir en usted para bien o para mal. Esas son influencias que diga terrenales. Y es por eso que muchos, desafortunadamente, en este seminario de drogas, hay muchos que se han tirado al abandono, al degenero, porque han perdido un amor, porque no valoraron el amor de su vida y se tiraron al consumo, a la adicción, y se perdieron, porque tuvieron una frustración en su vida, porque no hubo perdón de parte de su cónyuge o de parte de ese padre de familia que los soportó mucho y no tuvo paciencia, y llegó un momento en que los sacó de la casa, qué sé yo, o los echaron. Entonces ahí vienen las influencias, ahí viene muchas veces la opresión mental, emocional sobre la vida de las personas. Dos tipos de influencia que nos rodean: las influencias de origen terrenal, las que les estoy mencionando, y las influencias de origen espiritual. Amén. Las de origen terrenal, iglesia, esas son influencias que vienen sobre nosotros, que pasan en muchas personas, les pasa de una manera muy fuerte, influye para bien o para mal. Muchos se han perdido por una mujer, muchas mujeres se han perdido por un varón, porque le entregaron toda su vida a esa persona, depositaron toda su confianza, y este no supo valorar. Este fue engañado, influenciado por el diablo.
y llevado a hacer lo malo. Y hoy en día muchos se dan golpes de pecho. Hoy en día ya muchos no saben qué hacer. Unos se tiran al abandono, otros al degenero, otros al licor, otros a las drogas. Entonces, si algo quiere Dios, ¿sabe qué es? Que tú te refugies en Él. Amén. Que tú busques ayuda de Dios, no psicológica. La psicológica ayuda en algo. Sí, la terapia sí ayuda, claro. Oye, yo digo que no. Ayuda la terapia, ayuda la psicología, ayuda el buen consejo, eso ayuda, sí. Pero ¿de qué nos sirve todo eso si no estamos prendidos de la mano de Dios, iglesia? ¿De qué nos sirve todo eso si no tomamos excelentes decisiones conforme a lo que Dios manda en su palabra? Escuchen esto, iglesia. La influencia espiritual o celestial, digámoslo así, también viene de parte de Dios o viene de parte del diablo. Por ejemplo, hay ángeles de Dios que influyen sobre nuestras vidas a tomar excelentes decisiones, que nos aconsejan al oído, que nos hablan, personas que pueden ver los ángeles, pueden hablar con ellos, pueden interactuar con ellos. Los ángeles de Dios, obviamente, ¿no? Interactúan y ellos nos aconsejan, nos muestran el camino, nos dicen haga esto, no haga esto, váyase por aquí derecho, no se vaya para allá. Eso lo hacen los ángeles, porque influyen ¿qué? De una manera que diga espiritual y positiva en nuestras vidas. Pero también hay otros ángeles caídos, que son los demonios, los que cayeron en esta tierra hace miles de años y se volvieron monstruos, demonios horribles, y ellos influyen para mal. En ellos no hay arrepentimiento, son influenciados por el diablo, tienen que obedecer a Satanás, tienen que destruirte. El diablo viene a robar, a matar y a destruir, esa es la misión. En él no hay arrepentimiento. Él promueve a muchas personas a que consuman drogas, a destruirlas, a llevarlas a la indigencia. Y ninguno de los indigentes que vemos en la calle, ninguno de ellos se imaginó algún día estar así. Pero muchos desafortunadamente caímos en esas garras y en ese engaño del enemigo, iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué son las influencias demoníacas? La respuesta, las influencias demoníacas, iglesia, es el fenómeno por el cual un demonio, escúchenme bien, el cual carece de un cuerpo físico, influencia sobre la mente y el cuerpo de una persona, incitándole a hacer lo malo. Eso se llama influencia demoníaca. Cuando usted está concentrado en algo positivo, de un momento a otro le llega un pensamiento, un dardo del enemigo, y le dice, ¿por qué no vas a consumir? ¿Por qué no te tomas unas cervezas? ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué no haces esto? Y muchas veces tenemos conciencia y sabemos que eso no nos conviene y aún así lo hacemos. ¿Saben qué pasa? Hay una influencia demoníaca. Vamos a la palabra, porque una cosa es la que te digo como introducción y otra es la que enseña el manual de vida. Amén. Evangelio según San Mateo capítulo 16, vamos a ver un ejemplo de cómo el diablo directamente influenció a un discípulo del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, iglesia, pare oreja. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo hoy le va a enseñar. Mateo capítulo 16, versículo 21, mientras buscan la cita bíblica, voy a orar por esta palabra para que el Espíritu Santo sea respaldando. Señor, gracias. Espíritu Santo, te doy la bienvenida a esta reunión. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú nos enseñarías y nos llevarías a conocer la verdad que está en Cristo Jesús, la verdad que trajo Cristo Jesús hace 2000 años. Él tomará lo mío y lo hará saber el mismo Jesús, el Espíritu Santo, el Consolador. Hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de mis palabras, de esta enseñanza y de cada corazón, de cada alma que está aquí a la distancia escuchando esta prédica. Señor, que esto no sea un sermón más en sus vidas, que esta sea una palabra de confrontación, Señor, que a muchos les haga aterrizar sobre su camino, Señor, porque solo tú conoces, Señor, para dónde van nuestros pasos, para dónde se dirigen nuestros pies. Tú sabes, Señor, tú eres el único que conoces el destino de cada uno de nosotros, si vamos para el abismo o vamos por el camino correcto. Señor, hoy te pido que nos ilumines, que ilumines a los que están aquí, que ilumines a los vecinos y a las personas que me escuchan a millones de kilómetros y les hables conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 21,
hay un título que dice: Jesús anuncia su muerte. ¿Amén? Dice la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. Desde entonces, versículo 21 de Mateo 16, iglesia. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro estaba en todo menos metido en el cuento, como te puede pasar a ti. Estás en todo menos metido en el cuento, lo que Dios te quiere enseñar. El versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás pone la mira en las cosas de los hombres. Cuando usted y yo ponemos la mira en las cosas de los hombres, estamos siguiéndole la corriente al diablo. Jesús lo dijo, porque el versículo 23, él le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. No era Pedro, era el diablo, que estaba influenciando de una manera negativa en este discípulo, porque este discípulo era un líder. Escuchen bien los líderes que hay aquí. El enemigo puede influenciar de una manera negativa en tu vida, amén, para llevarte a contrariar hasta las escrituras. Mucho cuidado, líderes que me escuchan aquí a la distancia. Si usted lee el versículo 24, iglesia, vamos a leer hasta el versículo 27. El verso 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Amén. Me sorprende el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Con quién? Él no viene solo. Él viene con esos seres espirituales que influenciaron para bien. O sea que hay seres espirituales que en su vida van a influenciar para bien, y hay otros que van a influenciar para mal, que son los demonios que quieren arrastrar. Amén, que quieren arrastrar la iglesia. Ahora escuchen bien. Existe una diferencia muy grande, iglesia, entre la influencia demoníaca y la posesión demoníaca. Una cosa es usted estar influenciado y otra cosa es estar poseído. Son dos cosas diferentes. Amén. Ya que la influencia es la manera sutil. ¿Qué es la influencia demoníaca? La manera sutil en que Satanás o un demonio puede engañar nuestros sentidos, seduciéndonos con engaño, manipulando. Oiga, mucho cuidado con la gente manipuladora, porque hay gente manipuladora, y el manipulador todo lo tuerce a qué, diga, a su antojo, a su propia conveniencia. Ojo con esos manipuladores. Amén. Dios no manipula a nadie. Dios te dice: este es el camino, y tú decides qué haces. Pero el manipulador te dice: no, es por aquí se va. Pilas con eso. El diablo es un experto en manipular. Mientras que la opresión, como le decía en este caso, la diferencia entre influencia y opresión, es que la opresión demoníaca es cuando un demonio toma el control de nuestros pensamientos, torturándonos y atormentándonos mental y emocionalmente. ¿Sí me hago entender? Hay 4 señales que bueno que usted la tenga en cuenta, iglesia. Aquí usted vino a aprender, y el Espíritu Santo está para enseñarnos. 4 señales que una persona está siendo influenciada por un demonio. ¿Cómo usted se da cuenta? Pastor, ¿cómo me doy cuenta? En verdad yo escucho voces, hay muchos que hasta escuchan voces, y la ciencia psicológica dice que es paranoia, así lo titula. La ciencia psiquiátrica, no, esos son delirios.
de persecución, cree que lo están persiguiendo. No. Si usted va a la palabra, tiene mucho sentido espiritual. Tiene mucha raíz espiritual, o sea, de posesión demoníaca. Yo se lo digo por experiencia propia, porque yo viví en el pasado bajo otros efectos, bajo otros estados, que ya muchos conocen. Y de ahí me rescató el Señor. De hecho, cuando el Señor rescató mi vida, yo estaba poseído por un espíritu inmundo de drogadicción y alcoholismo y de perversión, porque van cogidos de la mano. Perversión, alcoholismo y drogadicción. Eso es una cadena de maldición, hermano, en la vida de la gente. Por eso le doy gracias a Dios que me ha dado la sabiduría, al hermano pastor también Gilberto, para al menos dar unas charlas aquí sobre estas conferencias. Y a propósito, invito a la gente de aquí de Cali, hermano. Está bien que usted no venga a la iglesia, está bien que usted ya tenga donde congregarse, pero hermano, invita a otras personas familiares que tienen problemas de droga, invítenlo acá o tráiganlo. Amén. Porque estos seminarios le van a ayudar, estas conferencias le van a ayudar. ¿A cuántos les ha ayudado aquí? ¿A cuántos les ha ayudado? Amén, gloria a Dios. ¿Y es para bien o para mal? Es para bien, iglesia. Ahora escuchen esto, 4 señales de que una persona está siendo influenciada por un demonio. La primera señal, a la luz de la palabra, obviamente, siempre con fundamento bíblico. El Señor dice en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de ¿quién? ¿De quién? ¿Del pastor o del líder? No, de Dios. Y si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Dios da un poder para predicar la palabra. Y es el Espíritu Santo. La primera señal de que una persona está siendo influenciada por un demonio, iglesia, número 1, es que hay un control y manipulación de su voluntad. ¿Qué hay? Un control y manipulación de su voluntad. Oiga, estaba diciendo ahora en las estadísticas, 179 personas han pasado por esta iglesia, ¿no? Aquí está el número 179, ¿verdad? Atrás está el 180. Han pasado por esta iglesia. ¿Y dónde están? Como dijo Jesús, ¿y dónde están los demás? ¿Acaso no fueron todos sanados? ¿Dónde están los otros 9? Dijo Jesús. ¿Ah? Señor, sálvanos. Sí, vaya, preséntese. Quieren la ofrenda, preséntese ante el sacerdote y ya son limpios, ya hice el milagro. Y solo uno, y un samaritano, escúchenme bien, fue el que vino a darle gracias a Jesús. Señor, gracias. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los otros? ¿No eran 9 que fueron sanados? ¿Dónde están los otros leprosos? Han sido muchos desagradecidos. Otros fueron mal influenciados por fuerzas extrañas y por eso no están con nosotros. Otros sí fueron influenciados para bien por ángeles de Dios, por el Espíritu Santo que los convenció, y otros ya están en las casas. Hay unos que están en sus hogares, hay otros que están felizmente casados. De esta fundación, gente que ya yo sé que están felizmente casados y fueron quizás en algún tiempo líderes o estuvieron de paso aquí y son agradecidos con Dios, le están sirviendo a Dios. No aquí en esta iglesia, en otra, pero le sirven a Dios. Amén. Y eso lo puede hacer Dios con usted que está aquí, iglesia. 180 personas en un año que abrimos esta iglesia han pasado por las puertas de esta iglesia. Ese es un lugar de puertas abiertas. Aquí no cobramos por predicar. Aquí todo lo hacemos de corazón, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que es así? Denme un aplauso a Dios si usted cree que es así, hermano. Para la gloria de su nombre. Dice el versículo 22 de Mateo 16. Versículo 22 dice que entonces Pedro, tomando aparte, ¿a quién? A Jesús. Lo tomó, ¿cómo? Dice la Biblia aparte. Lo sacó y lo separó del grupo, porque él era el líder de ese grupo. Él junto con Juan y Jacob eran los líderes de ese grupo. Y dice la palabra, versículo 22 de Mateo 16, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenirle? Comenzó a tratar de cambiarle su manera de pensar. Pero no era Pedro, fue Satanás que tomó control de él. Y dice la palabra, diciendo, Señor, ten compasión de ti. El diablo sabía quién era Jesús. En ninguna manera eso te acontezca. Al diablo no le conviene que usted se salve. Escuchen bien, iglesia, los que están por internet. Al diablo no le conviene que usted se salve. A él no le conviene que usted reciba esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra puede traer arrepentimiento a su corazón y usted se va a volver a Dios. Y usted va a dejar de hacer lo malo. Y por eso el diablo a muchos los seduce sutilmente. Sutilmente.
con astucia, con engaño. Aquí vemos que Pedro, escúcheme bien, tomó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle, a decirle: Señor, tenga compasión de usted. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo se le ocurre ir a morir por esa humanidad perversa que no lo valoran? Usted no hace sino hacer milagros, predicar, sanar a los enfermos, y la gente es tan desagradecida que ni siquiera la gracia de la dan, y hasta un ladrón está ahí en el medio de usted. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, dice la Biblia que Jesús hizo la obra de Dios. ¿Amén? Y Jesús se dio cuenta que no era su discípulo, que era el diablo que se les metió ahí como en el huerto del Edén. En el huerto del Edén está la presencia de Dios que se paseaba en el huerto, pero también vino la serpiente y estaba ahí estaba el diablo y está la presencia de Dios. Por eso no se deje influenciar, dígale que está al lado. No se deje influenciar para mal, dígaselo. No se deje influenciar para mal, porque usted escucha voces. Usted puede estar aquí sentado en esta reunión y está escuchando voces que lo están arrullando hasta para que se duerma. ¿Es así o no es así? Amén. O le meten picazón en el oído para querer irse, pararse, y no sé, voy para el baño más bien. Y el diablo le roba la palabra, mi hermano. Aquí vemos que la primera señal de que una persona está siendo influenciada por un demonio es cuando hay un control y manipulación de su voluntad, El espíritu de drogadicción, por ejemplo, el alcoholismo, manipula la voluntad del ser humano. Amén. Y primero te pone el deseo. Uy, qué bueno unas cervecitas, qué bueno un licorcito, un trago, qué bueno un cacho de marihuana, no sé cómo le llaman en otros países. Y entonces la gente le entra esa tentación, le pica ese gusanillo y va y efectúa eso, porque así le pasa al adicto. Y después está dando este golpe de pecho, pero disfrutó. ¿Por qué? Porque fue prácticamente influenciado para mal, iglesia, para hacerse daño, porque muchos terminan en la ruina. Muchas personas que roban, desafortunadamente, hay mucho robo aquí en Colombia. En Bogotá, uy, tremendo la forma como están robando. Aquí en Cali también, sicariato, homicidio, fleteo. Y vaya, hagan una encuesta, el 90% de esas personas lo hicieron bajo efectos de estupefacientes. Porque eso es lo que hacen muchos narcóticos, le dan poder, le dan valor, para ir hasta matar y comer de muerto, como dicen muchos. ¿Es así o no es así? Le dan poder. Es un espíritu que entra, lo posee y lo lleva al engaño. Le pasó a Pedro. Dice el versículo 22, entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera se te acontezca. Oponiéndose al plan de Dios. El diablo siempre se va a oponer. Las fuerzas demoníacas nos van a tentar a pecar, iglesia, y se opondrán a nuestros esfuerzos por obedecer a Dios. Si el cristiano permite que los demonios lo influencien y tengan éxito en esos ataques, el resultado será la opresión. Porque después de la influencia viene la opresión. Y creo que va a ser el próximo mensaje que le dé en las conferencias sobre la opresión. Amén. Ahora escuchen bien, iglesia. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Porque muchas veces a Dios en oración: Diosito, yo no lo vuelvo a hacer. Señor, yo sé que me tiré en mi hogar, no lo vuelvo a hacer. Señor, yo quiero otra oportunidad, no lo vuelvo a hacer. Y mal y lo hacemos, porque está en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Clamarle a Dios y esperar en Dios. Amén. Amén. Esperen en Él, porque Él tiene el control. Y la Biblia dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Que perdí mi hogar, eso te va a servir para bien, si no eres cabeciduro, si le crees a Dios. Amén. Amén. Si le crees a su palabra. Que se fue mi mujer con otro, o se fue mi esposo con otra, créale a Dios. Dios sabe cómo te está procesando. Dios sabe qué es lo que va a hacer, qué es lo que Él tiene reservado para ti, y al final entenderás que valió la pena creerle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad, va a valer la pena creerle a Dios, iglesia. Por eso el Señor dice: mejor es que no prometas mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Esto es para los que prometen y no cumplen. Es mejor no prometer
si sabemos que no vamos a cumplir? No, yo puedo con ese vicio. No, yo puedo. No, yo ya me recuperé, como dice el hermano, el director aquí. De personas con una semana, 15 días ya se recuperaron. No, es inaudito. La única forma es que le pase un encuentro personal con Dios. Yo sí doy fe de eso. Yo un sábado, escúchenme bien, 27 de noviembre, era un drogadito en la ciudad de Cali, y el 1 de diciembre ya era una persona nueva. Y lo mejor, volví a acudir a ver qué era lo que me estaba pasando, y me dio fue fastidio, asco, repugnancia, me vomité otra vez. Qué bueno, dije, Dios está haciendo una cosa, hago una obra en mí, y ahí empezó el proceso. Hace 23 años, para la gloria de Dios. Amén. Y aquí estoy para la gloria de Dios. Amén. Ayudando a gente que tiene ese problema. Por eso los invitamos, vengan a este seminario, a esta charla. De algo les va a servir para bien. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Amén. Segunda señal de que una persona está siendo influenciada por un demonio. Número 1 es cuando hay un control y manipulación de su voluntad. De su voluntad. Donde usted no tiene dominio propio. Donde el dominio propio, hermano, está por el piso. Donde usted hace su voluntad, ni siquiera la voluntad de Dios. No le gusta hacer la voluntad de Dios. Ahí puede haber una influencia. La segunda señal, iglesia, es cuando la persona siente ataques de ira repentina. Escuchen bien. Cuando la persona se descontrola emocionalmente de un momento a otro. Ahí hay una influencia demoníaca. Mucho cuidado con eso. Pastor, ¿dónde está el fundamento bíblico? Mateo capítulo 26, versículo 69, hablando de Pedro. Mateo 26, 69 dice la palabra del Señor. Vamos ahí que estamos cerca en ese evangelio. El versículo 69 dice, Mateo 26, dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra, o sea, otra criada. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús en Nazaret. A Jesús lo habían arrestado. A Jesús ya lo iban a llevar prácticamente para la cruz. Lo tenían ahí en ese concilio. Y resulta de que Pedro, el que le dijo, yo no te negaré, aunque todos se escandalicen de ti esta noche, yo no te negaré, fue el primero que lo negó. ¿Por qué razón pasó eso? ¿Por qué pasó? Porque fue influenciado por un espíritu malo. El diablo había tomado control de él. Había sido un incrédulo en medio de la reunión discipular, donde Jesús les había dicho, me es necesario ir a Jerusalén, sufrir de los ancianos, me harán esto, me harán lo otro, pero voy a morir, pero voy a resucitar. Y lo que hizo él fue que echar por tierra todo eso, todo ese consejo sabio, y más bien decir, Señor, que eso no te pase a ti. El diablo le influenció para mal. El verso 73, un poco después acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, ¿qué dice el verso 74 de Mateo 26? Entonces él comenzó a maldecir. ¿A qué? A maldecir. Diga, a llenarse de ira. A llenarse de ira. Esa es otra señal de cuando somos sido poseídos por un demonio. La ira, la rabia repentina, estalla la persona, algo le pasó, algo vino a su mente y lo atormentó en ese momento y acabó con todo, y azotó todo. La ira, mi hermano, la ira no obra la justicia de Dios, dice la palabra en Santiago. El versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida, ¿qué pasó? Le cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó, un poco tarde, pero se acordó. Que no nos pase a nosotros, un poco tarde, pero nos vamos a acordar del consejo de Dios. Se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, o sea, la palabra lo confrontó. Dios quiere hoy que esta palabra que estás recibiendo te confronte, iglesia. Amén. Y que cuando salgas por esta puerta, no te la dejes robar del diablo. Y la guardes, la atesores para ti y que haga un efecto positivo en tu vida. Esa es mi oración por ti.
Está más que demostrado, iglesia, con estos pasajes, que la influencia demoníaca que pueden experimentar los más allegados a nosotros puede ser tal que nos negarán y nos abandonarán cuando más nos necesitemos. A muchos de nosotros, cuando más lo necesitamos, a los familiares, a los amigos, más nos han dado la espalda. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos fueron influenciados para mal, pero los ángeles de Dios vienen a influenciarlos para bien. La palabra de Dios viene a influenciar a tu vida para bien, y es la que te cambia, es la que te convierte el alma. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios. En cuanto a los ataques de ira, iglesia, usted va a conocer, por ejemplo, los que están tranquilos, pero de repente estas personas actúan violentamente a tal grado que si la influencia demoníaca está allí, pueden hasta herirse, golpearse o golpear a otras personas y hasta matar, y no se explican por qué de pronto lo hacen. Hay que controlar eso, amén. Cuando tengamos ira, muchos psicólogos dicen cuenta hasta 10, los psicólogos enseñan. Usted tiene rabia, tiene ira, cuenta hasta 10. Hay gente que hasta se da contra las paredes, hay gente que quiere hasta quitarse la vida. Quizás es un demonio que está influenciando para mal tuyo, para dañarte, y de paso dañar a los que están a tu lado, amén. Esa es la realidad, iglesia. Para entrar en recta final con el mensaje, tercera señal de que una persona está siendo influenciada. Número 3, cuando una persona está influenciada, tiene vicios y adicciones. ¿Qué tiene? Vicios y adicciones. Vicios y adicciones. Y lo peor, no se pueden controlar esos vicios y esas adicciones. Ahí es donde tú necesitas liberación, pero la liberación del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios liberte tu vida. Que la palabra del Señor penetra tu corazón y te cambia. ¿Amén? Ella es la que nos convierte. Ella convierte nuestra alma. Estas personas, iglesia, por lo general, tienen dependencia de algo. Y por mucho que quieran ser libres de sus propias fuerzas, no lo pueden lograr. Otro ejemplo que aparece en la Biblia, el ejemplo de Judas. Ya vimos el ejemplo de Pedro. El ejemplo de Judas. Mateo capítulo 26, versículo 14. Mateo 26, 14. Estamos hablando paralelamente del mismo pasaje, del mismo capítulo. Mateo 26, 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba como Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahí fue donde Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Ahora, cuando yo digo, mis hermanos, que una señal de posesión demoníaca, de influencia demoníaca, es cuando la persona tiene vicios y adicciones, es porque, por ejemplo, si usted tiene, el vicio de robar, que Dios nos libre, usted, así sea una cosa mínima, usted la coge para usted, porque ahí está ese espíritu de robo. Amén. Dice el versículo 15 que Judas le dijo a los sacerdotes: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. A Judas no le bastó, ni le bastaba sacar, escuchen bien, de las ofrendas y sustraer y robársela para él. No le bastaba eso. Era ladrón. Jesús sabía que era un ladrón. Desde el principio del ministerio, Jesús sabía que Judas era un ladrón. La pregunta es: ¿por qué Jesús aceptó un ladrón? Yo no lo acepto. Yo digo: no la de aquí, porque viene a acabar con todo, a traerme ruina. Pero Jesús lo aceptó, escúchenme bien, iglesia, primero porque había un propósito de Dios. Era la voluntad de Dios que ese ladrón estuviera ahí metido en el grupo. Y segundo, porque Dios quiere tener misericordia aún de los ladrones. Amén. Y por eso dice la Biblia que hasta en la misma mesa comía con Jesús. Y Jesús se sentaba con ladrones, con pecadores, con publicanos, y no hacía acepción de personas, aún sabiendo quiénes eran ellos. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios es derramada sobre toda la humanidad, no importa, mi hermano. No importa lo que usted sea, pero para usted es salvación, si usted la quiere aceptar. El problema con Judas fue que rechazó la salvación, y no solo se conformó con eso, sino que vendió al amado de su alma, vendió a Cristo Jesús por unas 3 piezas de plata. Verso 16 dice que desde entonces buscaba a Judas oportunidad para entregarlo, o sea, para entregar a Jesús por esa plata.
Siempre que usted encuentre algo compulsivo, iglesia, estamos encontrando una influencia demoníaca que está detrás de esa conducta. Vuelvo y lo repito. Siempre que usted encuentre algo compulsivo, estás encontrando una influencia demoníaca que está detrás de esa conducta. Eso le pasó a Judas. Era ladrón, ¿qué se podía esperar? Pero nadie se imaginaba que iba a ser tan traidor de vender a Jesús por plata. Pero lo hizo. Él sí podía vender a su familia, la vendía. El ladrón es así. Si puede tumbar a su familia, lo tumba. Si puede quitarle a su hermana, a su hermano, a su primo, a su pariente, lo deja en la calle. Porque en él hay un espíritu de robo. Y debe ser libre. Y nosotros que conocemos esa verdad, tenemos que orarle a Dios y tener misericordia. Amén. Porque la Biblia, usted y yo sabemos que los ladrones no van al cielo. Por eso yo trato de no robar a nadie. El que quiera sembrar, siembra libremente en la obra de Dios. No necesito robarle a nadie un peso. Porque no quiero condenarme, primero que todo. No quiero que usted, obviamente, como es el pastor, entonces le pido. Ahí me contaba una señora hoy, que había una señora allá en la tierra, allá en Bucaramanga. Una señora con 5 hijos pequeñitos. Ella perdió la fe, por ese testimonio que voy a contar. 5 hijos pequeñitos la señora tenía. Y tenía una gallina engordadita en la casa. Y el pastor degenerado en la reunión le dijo: hermanas, tienen que traer de las finquitas que tienen, traigan cositas, traigan yuquitas, traigan así. ¿Usted qué tiene, mi hermana? Le preguntó ella. Pues yo tengo una gallina que estoy engordando, tráigamela, mi hermana. Y alguien le dijo a ese pastor que esa señora tenía una gallina grande engordando, que era para le comía a los hijos, y no le importó. ¿Sabe qué dijo? Tráigame. Y esta señora, escúchenme bien, cogió su gallinita y se la llevó a ese pastor. Un pastor que no tenía necesidad de hacer eso. Y yo le pregunté a ella: pero se la pidió ¿para qué? ¿Para hacer un sancocho de toda la familia? No, señor, para él. Un pastor vivo, ladrón. Y entonces ella, la señora que me cuenta el testimonio, fue y habló con ella, con la señora, y le dijo: ¿usted por qué hizo eso? ¿Por qué le iba a ese hombre? Si ese hombre antes tiene que ayudarle a usted, si está pidiendo diezmos. Usted no tiene por qué hacer eso. La señora se le enojó. Yo: no, porque es que si Dios le dice a él que me pida a mí, yo tengo que darle lo que más pueda. Y así hay mucha gente dejándose tumbar. ¿Sí? Y entonces esta hermana confrontó al pastor y le dijo: ¿usted por qué hizo eso con esa señora que tiene 5 hijitos pequeñitos y usted quítale la única gallinita? Y dijo: mi hermana, es que yo lo hago porque Dios pone en el corazón. Y así hay muchos que están lucrando de los pobres, hermano. ¿Usted cree que eso es de Dios? No podemos robar a Dios ni a la gente en el nombre de Dios. Judas era ladrón, sustraía las ofrendas para lucro propio, no le importaba la necesidad. Por ahí dice el evangelio que había una mujer que derramó un perfume de nardo puro de mucho valor, y dice la palabra que Judas dijo: ¿por qué este desperdicio? Se haya podido vender y darlo a los pobres. Pero él no lo hacía por los pobres, él no se cuidaba de los pobres, porque él era ladrón y sustraía, dice la Biblia. Así hay muchos que disfrazados, hasta de ovejas, son lobos rapaces, y lo que hacen es sustraer y llenarse de plata, pero ni siquiera hacen obras sociales con los demás, ni siquiera ayudan al necesitado, hermano. Y alguien decía por ahí: pastor, ¿por qué usted cuando tiene necesidad, usted nos pide a nosotros como iglesia? ¿Por qué usted nos pide los diezmos a nosotros? Y cuando nosotros tenemos una necesidad lo consultamos a usted, ¿usted por qué nos dice en vez de darnos, usted por qué dice pídele a Dios? ¿Usted cree que eso está correcto, iglesia? Esa es la realidad, mis hermanos. Siempre que usted encuentre algo compulsivo, estamos encontrando una influencia demoníaca que está detrás de esa conducta. Cuarta y última señal de que una persona está siendo influenciada por un demonio. Primero dijimos, hay un control y manipulación de su voluntad. Segundo dijimos que esta persona siente ataques de ira, está siendo manipulada por un demonio. Y número 3 dijimos que es cuando la persona tiene vicios y adicciones, y por más vicios y adicciones que tenga, no le importa salir en la calle. A Judas le pasó, es un ejemplo claro. Y número 4 y última señal de que una persona está siendo influenciada por demonios, es cuando la persona está siendo influenciada por
torturadores mentales. Ya son torturadores mentales. Ya están buscando la forma de oprimir a esas almas. Mateo 26:73. Mateo 26:73 dice, hablando de Pedro: un poco después, acercándose los que por allí estaban, esos eran los torturadores mentales, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Empezaron a ¿qué? A acusarlo. ¿Torturadores qué? Diga, mentales, iglesia. Amén. Estos torturadores mentales, o sea, esta influencia demoníaca, es la que llevan a las personas a pensar, escúchenme bien, a pensar continuamente en la muerte, que creen que no sirven para nada. Estos torturadores mentales vienen a su vida, dicen: yo no puedo cambiar, entonces como no puedo cambiar me tiro al abandono. Son torturadores mentales, iglesia. Hay muchas personas que piensan en el suicidio como su única salida. Dicen que están solos, que nadie los apoya y que nadie los quiere. Amén. Para finalizar, ¿qué necesitamos nosotros para ser libres de toda influencia demoníaca? Lo primero, iglesia, necesitas reconocer a Jesús como la verdad absoluta. ¿Qué necesitamos nosotros? Reconocer a Jesús como la verdad absoluta. ¿Qué necesitamos, Alonso? Reconocer a Jesús como la verdad absoluta. Amén. Eso lo necesitamos. No se dejen influenciar por el enemigo. Duérmete, le dice el enemigo. Mira, ya lo tiene dormido, hombre. Despiértate. Dígale: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Quiere que Cristo lo alumbre? No se duerma. Amén. Despiértate. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para ser libres de todas estas influencias demoníacas? ¿Qué es lo que necesitamos? Reconocer a Jesús como la verdad absoluta. En Juan 8:31 dice la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que, ¿cuándo va a conocer la verdad usted? Cuando usted sea un verdadero discípulo de Jesucristo. Ahí el Señor le va a mostrar hasta los secretos más guardados, según Isaías 45. Se lo va a entregar para que usted conozca más de lo espiritual. Amén. Para que usted no se influenciar por la mentira del diablo, como le pasó a Pedro. Amén. Que Pedro estaba en otra forma de pensar, tenía sus pensamientos en otro lado. Amén. Que nos puede pasar a todos, ¿sí o no? Nos puede pasar. Amén. Y resulta de que el Señor tuvo que reprenderlo, y lo reprendió duramente, pero era el diablo que se había metido en Pedro. Amén. Escuchen bien, iglesia. Lo segundo que necesitamos para ser libre de toda influencia: primero, reconocer a Jesús como la verdad absoluta. No la verdad, no señor, la verdad absoluta. El único camino al cielo, el único, no hay más. No hay más caminos. Que Buda, que Krishna, que las ciencias ocultas, que la filosofía, la brujería, que el catolicismo, el pentecostal. No, el único camino es Jesucristo. Por eso Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, le dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Permanecer en la palabra de Dios. Permanecer. El problema es que el diablo no quiere que usted permanezca. Él no quiere que usted permanezca en la lectura, en la enseñanza, en las cosas de Dios. Y les pone pereza, a otros los duerme, para que usted no se concentre. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Número 2, renunciar. ¿Qué debemos hacer? Renunciar a todo espíritu específico que está allí en esa área de nuestra vida, atormentándonos, o quizás influenciando para mal, para llevarnos a hacer lo malo. Proverbio 28:13, léalo en su Biblia. Proverbio 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Otro que se pone de pie. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. No prosperará. Pero ¿qué dice la palabra? Mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanza misericordia. Confesar y apartarse. Hay muchos que confiesan, pero no se apartan.
Ese es el problema. Seguimos en lo mismo, como dice el hermano. Seguimos con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. El que los confiesa y se aparta. ¿Qué va a alcanzar, iglesia? Misericordia. La misericordia de Dios. Amén. Eso es lo que necesitamos para ser libres de toda influencia. Y lo último, para finalizar, es pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga sobre nosotros. ¿Para qué? Para que tome el control absoluto de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Diga, refugiarnos en Dios. El Espíritu Santo es el único que te puede fortalecer. Amén. Por eso dice 2 Corintios, la última cita, 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? El Señor Jesucristo. Acepte a Jesucristo, acepte su palabra, guárdela, y sobre todo la comunión con el Espíritu Santo, iglesia. En conclusión, los cristianos y creyentes que persisten en el pecado se abren a una opresión cada vez mayor, ya que la confesión y el arrepentimiento del pecado son necesarias para restaurar la comunión con Dios, quien luego, Él, Dios mismo, puede romper la influencia demoníaca en nuestras vidas. Es Dios que lo hace. Pastor, ¿usted quién lo libertó de las ataduras que tenía en el pasado de vicios y alcohol? Fue Dios. Fue Dios. Por eso hay testimonio. Y con ese testimonio me iré a la tumba. Fue Dios. Jesucristo es el único que te puede libertar. Jesucristo. Lo demás son pañitos de agua tibia, con todo el respeto a los que no estén en sí de acuerdo. Pero Jesucristo es el único. Lo hizo conmigo. Y si lo hizo conmigo, lo hará contigo. Porque todos somos creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad. Escuchen bien. Tanto Pedro como Judas fueron influenciados por el mismo demonio, el mismo diablo. La diferencia fue, ¿sabe cuál, iglesia? Que uno se arrepintió y lloró amargamente, y el otro solo guardó un remordimiento por lo que había hecho. Amén. Esa fue la diferencia. ¿Por qué se salvó Pedro y no se salvó Judas? Porque uno por lo menos lloró amargamente y reconoció su falta delante del Señor, no encubrió su pecado, lo confesó, se apartó y halló misericordia. Mientras que el otro no. El otro fue arrepentido, pero ante los sacerdotes, a decirle: yo he pecado entregando sangre inocente, Mateo 27:5. Pero ellos, ¿saben qué les dijo? ¿Qué le dijeron nuestros sacerdotes y que representantes de Dios? ¿Sabe qué le dijeron a este hombre? ¿Qué nos importa a nosotros? Problema suyo. Y él, al escuchar esa respuesta, él dijo: no, la embarré, y prefirió irse a matar. Pongámonos de pie, iglesia.